Quiero leer el Salmo 115, voy a estar predicando en este Salmo y he titulado mi mensaje, A tu nombre sea la gloria, la batalla por confiar en Dios y adorarlo. La batalla por confiar en Dios y adorarlo. Así que dice la palabra del Señor. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque ¿qué han de decir las naciones? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. El Señor se ha acordado de nosotros, Él nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón. Él bendecirá a los que le temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor los prospere, a ustedes y a sus hijos. Benditos sean del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no pueden alabar, no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. ¿Cómo poder dar gloria a Dios cuando atravesamos momentos donde parece que las grandes obras de Dios son un recuerdo? ¿Cómo luchar en nuestro corazón para adorarlo y para verlo como algo valioso cuando pareciera que los ídolos del mundo son más atractivos y son más placenteros? Hermano, la batalla más grande que libra el ser humano es la batalla por adorar y amar lo que debe ser amado y adorado. Como pastores hemos decidido comenzar este año con una serie de sermones expositivos acerca de la vida cristiana, ya que el mayor anhelo que podemos tener en relación con un año que comienza es poder permanecer y crecer en la fe, pero también en el amor a Cristo. Esta serie, mis hermanos, abordará algunos salmos, algunos pasajes del Nuevo Testamento y terminará también involucrándose o empalmándose con la serie que hemos comenzado un par de meses atrás en Hechos de los Apóstoles. Este primer sermón busca entonces apuntar a dos cosas. Como he hablado, la mayor batalla del hombre es adorar lo que debe ser adorado. Primero, apuntar o hablar de nuestro llamado de dar gloria al nombre de Dios, lo que también podríamos llamar adorar a Dios. Y por otro lado, nuestro llamado a escapar de la idolatría. Es decir, no solo es el llamado a que lo adoremos, sino que al mismo tiempo escapemos de los ídolos del mundo y depositemos nuestra confianza solamente en el Señor. Mis hermanos, guiemos nuestro corazón a confiar y honrar a Dios y escapemos de los falsos ídolos. Guiemos nuestro corazón a confiar y honrar a Dios y escapemos de los falsos ídolos. El salmista entonces explica o expone algunas maneras en que nosotros podemos guiar nuestro corazón a amar lo que debe ser amado. Tal vez usted está diciendo, bueno, si la mayor batalla del hombre es amar lo que debe ser amado, ¿cómo hago eso? ¿Cómo le enseño a mi corazón que ame lo que debe amar? Porque generalmente él ama lo que no debería amar, ¿no? El salmista entonces muestra algunas maneras como podemos hacer esa guía de nuestro corazón a amar lo que debe ser amado, pero también a poner la confianza en Dios para ser llevados a adorar a Dios y a vivir para Él. Y quiero proponerle 3 recordatorios que habla el salmista para su corazón. 3 cosas que usted debería anhelar recordar, no solo este año que comienza, sino todos los días de su vida, todos los años de su vida. Y el primer recordatorio que quiero proponerle es que recordemos las razones para dar gloria a Dios y que los ídolos son vanos. Eso es lo que vemos en los primeros versos. También propongo que recordemos que el Señor es ayuda y escudo de los que le temen y finalmente
que recordemos las promesas de bendición del Señor creador y soberano. Hoy, hermanos, vamos a hablar de que Dios es un Dios que bendice, que Dios es un Dios que prospera, pero tal vez no en la forma que usted acaba de imaginar, que es un Dios que prospera conforme a lo que realmente significa ser prosperado. Mis hermanos, recordemos las razones para dar gloria a Dios y lo vano de los ídolos. Versículos 1 al 8, él comienza hablando y apuntando a que la gloria debe ser dada al Señor por su misericordia y su fidelidad. Ahora, recordemos que los salmos pueden ser descritos de varias maneras. Los salmos en esencia son canciones de alabanza a Dios que fueron dados al pueblo de Israel a lo largo de la historia del Antiguo Testamento en diferentes momentos. A veces parece que son cantos oscuros cuando el pueblo está siendo perseguido. A veces son cantos llenos de éxtasis y agradecimiento cuando el pueblo atraviesa por victorias. Y también los salmos deben ser vistos como oraciones inspiradas por el Espíritu Santo, dadas al rey David o dadas a algunos sacerdotes o otros servidores como Asaf, que servía en el templo. Oraciones que guiaban al pueblo a adorar a Dios. Y algunas veces estas oraciones reflejaban corazones que estaban luchando contra la incredulidad. Usted lee los salmos y usted puede encontrarse ahí reflejado, porque a veces el salmista dice cosas como: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? He mojado mi cama y mi almohada toda la noche con lágrimas, Señor, quiero morir. Sin embargo, tú eres el Dios de mi salvación. Así que encontramos oraciones que reflejan lucha contra la incredulidad, a veces reflejan dificultad o persecución de los enemigos, pero también a veces hay oraciones o salmos que representan cómo debería lucir el arrepentimiento por el pecado, como por ejemplo el Salmo 51. Como también hay otros salmos que nos muestran gran gozo y agradecimiento a Dios porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Usted puede ir a muchos salmos que hablan de esto, Salmo 100, casi todo el Salmo 118 y 136 repiten esta idea constantemente, solamente por nombrar algunos. Pero este salmo en particular nos muestra una maravillosa invitación al pueblo para que dé gloria al nombre de Dios. Y se dice que era un cántico que se usaba para convocar al pueblo en reunión para adorar al Señor. Es decir, esto podría ser como el cántico previo al culto que ellos hacían al Señor. Ahora, el asunto es que el Salmo inicia reflejando que hay una dificultad que estaba teniendo el pueblo precisamente para adorar a Dios. Una dificultad que hizo parte de toda la historia del pueblo de Israel. ¿Cuál era esa dificultad? Las naciones paganas que rodeaban a Israel eran naciones profundamente idólatras, que adoraban a dioses que ellos representaban con ciertas obras de sus manos, como imágenes y esculturas principalmente. Tanto esculturas de madera como esculturas de barro y algunas de piedras o metales preciosos. Así que la lucha de Israel al estar rodeado por paganos idólatras fue la lucha por mantenerse fiel al Señor, por reconocer quién es Él y adorarlo como es mandado. Esa era la lucha. La lucha básicamente de Israel era vivir como lo que eran, vivir como pueblo de el Señor. Ahora, el asunto también es que era una lucha fuerte, pero muchas veces no era una lucha. Es decir, muchas veces Israel no batallaba para adorar a Dios, sino que se entregaba a adorar a los ídolos falsos de los hombres, y tal vez es algo que también nos pasa a nosotros. Luchamos contra la idolatría, pero a veces simplemente nos arrojamos al río de la idolatría y disfrutamos de esas cosas, ni siquiera batallamos en muchas ocasiones. Ahora, era una lucha fuerte porque mientras Jehová había prohibido hacer representaciones de él, es decir, el Señor había prohibido enfáticamente cualquier escultura o cualquier representación gráfica de Jehová como tal, del Señor. Y mientras él prohibía eso, que usted lo puede ver en Éxodo 20, en el segundo mandamiento, mientras el Señor prohibía cualquier representación de él, los paganos tenían carta abierta para representar a sus falsos dioses como ellos querían mostrarlo. Parecía entonces que tener un Dios que puede verse
y que ante el cual se puede postrar, parece que tener un Dios al cual podemos tocar era tener un Dios más cercano. Parecía que tener ese tipo de ídolos era tener un Dios que es más atractivo, ¿no? Usted ha visitado alguna catedral que tenga estos grandes vitrales, ¿no? Hermano, es hermoso. Es hermoso ver esas representaciones y cuando entra el sol y se despliegan esos colores, es algo muy lindo. Ahora multiplique eso por 1000 o 2000 veces. Toda esa idolatría gráfica, visual, hacía que esos pueblos paganos se sentían seguros porque podían ver a su Dios. Pero el pueblo de Israel no podía ver a Jehová. Ahora, lo primero que hace entonces es comenzar con un clamor que le dice a Dios: Señor, glorifícate a ti mismo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu fidelidad. Ahora, parece que los tiempos en los que el Señor sacó a Israel de Egipto y abrió el mar, hizo todas esas obras maravillosas en el Sinaí, parece que el tiempo en el cual el Señor destruyó a sus enemigos en Canaán al entrar a la tierra prometida, parece que esos tiempos habían quedado atrás hace mucho. Parece que un Dios invisible había dejado de mostrar cosas extraordinarias y parece que ese tipo de Dios ya no era digno de ser glorificado. Parece que ese Dios ya no era digno de recibir honra. Hermanos, hay momentos de la vida cristiana donde pareciera que Dios no está haciendo nada. Pareciera que Dios ya no se manifiesta con esas asombrosas obras que se manifestó en otros momentos. El pueblo estaba viviendo eso, por eso dicen: Señor, a tu gloria, a tu nombre da gloria, Señor, haz algo. Los pueblos están diciendo: ¿dónde está tu Dios? Haz algo, Señor. Así que este salmo comienza pidiendo: Señor, que a tu nombre se dé gloria, que todos sepan quién eres tú. Da gloria a tu nombre y no al nuestro. Eso es interesante porque el salmista reconoce también que hay una tendencia no solo a no adorar a Dios, sino a adorarnos a nosotros mismos. Qué gran maldad, hermanos, es recibir la gloria que solo Dios merece. Un teólogo por allá del siglo XVIII, Samuel Chandler, dijo alguna vez lo siguiente: es vil y una deshonra para la criatura darle lo que por la ley de la creación debe ser dirigido a otro punto. Todo lo que sacrificamos ante nuestro propio altar para nuestro crédito, a la habilidad de nuestras manos, sagacidad o ingenio, es algo que le quitamos a Dios o lo quitamos de Dios. Ahora, hermanos, junto con esto, el salmista da dos razones por las cuales el nombre de Dios debe recibir gloria. Ahora, nuevamente, recibir gloria es ser exaltado o adorado en razón a lo que uno es. No exaltamos a las cosas por lo malas que son o por las malas características, aunque vivimos en un tiempo donde se nos muestra que aún lo malo es exaltado, ¿no? Y para que usted tenga eso en mente, seguro muchos de los influencers son exaltados por cosas que hace años hubieran merecido cárcel, ¿cierto? Pero ellos están luchando, ¿no? Y dar honra a algo, en teoría debería ser dar honra por algo que es excelente. Y en el caso de Dios, nosotros somos llamados a glorificarlo por sus excelencias y por sus atributos. Las razones por las cuales el salmista dice que Dios debe ser glorificado son dos, que comienza con dos: por su misericordia y por su fidelidad. Ahora, podemos afirmar que estos son dos grandes temas del Salmo y que el resto de las secciones también pueden ser vistas en relación a esos temas. Es decir, Dios es verdadero y los ídolos falsos porque solo Él es misericordioso y fiel. Podemos decir que este Salmo también se trata de que Él es misericordioso y santo porque es ayuda y escudo de su pueblo, y que es misericordioso y santo porque bendice a su pueblo. Ahora, lo triste, hermanos, es que somos muy rápidos para olvidar que Dios es misericordioso y fiel. Somos ágiles para olvidar lo bueno que es Dios. Incluso somos rápidos para olvidar qué significa que Dios sea misericordioso. Tal vez si yo hago una encuesta acá y pido algunas definiciones de misericordia, tal vez algunos no puedan darlas. Tal vez hablamos de eso todo el tiempo, pero olvidamos lo que significa. Ahora quiero recordar sus mentes y traer a memoria esto porque yo sé que lo sabemos. Primero es que Dios es misericordioso. Cuando hablamos esto, damos un sinónimo de que es bondadoso, amable
y hermoso. Pero el asunto es que la misericordia podría ser descrita como una bondad de Dios que se dirige a aquellos que no merecen recibir bondad. Es decir, la misericordia se refiere a ser bueno con alguien que realmente merecería ser destruido. Eso es misericordia, ¿no? Cuando alguien es amable, respondiendo a amabilidad o a algo que recibió, es algo natural, es algo normal, dar de lo que recibo. Pero cuando alguien es bondadoso y amoroso con alguien que ha sido su enemigo y que le ha ofendido, entonces hablamos de misericordia. Si yo le digo que usted piense en este momento tal vez en alguien que ha sido opositor suyo, que ha sido tal vez su enemigo, que ha sido su contradictor, y yo le digo, mira, proponte este año mirar cómo ahorras durante todo el año y le das a él y a su familia unas vacaciones en diciembre. Tal vez usted diría, pastor, usted está loco. Pero el asunto es que la misericordia luce un poco así. Darle al que es mi enemigo, al que no lo merece, bondad y amabilidad. Hermanos, la Biblia dice que usted y yo hemos recibido misericordia de parte de Dios. Esto es hermoso. Debería ser visto como una buena noticia porque si reconocemos nuestro pecado, si reconocemos lo mucho que ofendemos al Señor y lo que ofendimos a Dios antes de conocerlo, deberíamos agradecer de que Él tenga misericordia con nosotros. Deberíamos agradecer de que Él nos dé un día más de vida. Pero también siendo creyentes, porque tal vez usted está acá y no es creyente, pero tal vez usted está acá y ha abrazado a Cristo, aún siendo creyentes necesitamos la misericordia. Porque aun cuando hemos sido salvados, nuestro corazón sigue inclinándose ¿a qué? A lo malo, a ofenderlo, a olvidar quién es Él. Pero Dios, ¿qué sigue haciendo? Extendiendo misericordia vez tras vez. Ahora, mi pregunta también para esto, hermanos, es ¿qué tanto usted suele pensar en la misericordia que Dios ha tenido con usted? ¿Qué tanto usted suele pensar en que necesitando gran misericordia el Señor la dio a su vida sin merecerlo? ¿Se ve usted como necesitado de misericordia? ¿Se ve usted como alguien que necesita ser salvado? Lo segundo es que Dios no solo es misericordioso, sino que también es fiel por tu fidelidad. Eso significa dos cosas. Primero, Dios es verdadero. Hablar de fiel es el hablar de alguien que es verdadero en su ser, en sus actos y en sus palabras. Segundo, al decir que Dios es verdadero, también decimos que Él es eternamente confiable, que Él es confiable y que es eternamente confiable, porque Dios no cambia. Los hombres podemos mostrarnos hoy como confiables, pero luego, después de un tiempo, podemos mostrar que dejamos de serlo, ¿no? Tal vez si a usted le gusta el fútbol, tal vez puede pensar en figuras de equipos que son legendarias en ese equipo. Y usted dice, este lleva 10 años defendiendo los colores, ama al equipo, da toda su vida. Es un jugador confiable, es nuestra figura, es nuestro héroe. Sin embargo, puede llegar otro equipo añadiendo un cero más a su salario y él va a dejar de ser confiable para este equipo y va a convertirse en confiable para el otro, ¿no? Hombres que han llegado al altar a casarse y se han mostrado como confiables, hombres y mujeres, ¿no? Pero después de los años tal vez muestran que nunca lo quisieron ser. Pero Dios no es así. Dios es confiable, fiel y verdadero hoy, pero también lo será mañana y también lo será hasta la eternidad, porque Él nunca cambia y gloria a Dios que Él no es como nosotros. Mis hermanos, es bueno iniciar un año recordando que Dios es tanto misericordioso como fiel. Él es tanto misericordioso como fiel. Ahora nuestro anhelo al encontrarnos iniciando un año más debe ser vivir cada día reflejando que lo conocemos y que lo amamos. Son entonces sus atributos y perfecciones, a lo que se refiere al Antiguo Testamento como el nombre de Dios, lo que debe llevarnos a darle gloria o adorarlo, pero al mismo tiempo lo que nos recuerda que definitivamente la gloria no nos pertenece. El verso 2 dice, ¿por qué han de decir las naciones dónde está ahora su Dios? Ahora el salmista no solo dice, Señor, dale gloria a tu nombre, sino dice, mira, las naciones están preguntando dónde estás. Las naciones están negando de ti, están hablando mal de ti. ¿Dónde está su Dios? Como les dije, las naciones paganas corrían tras falsos ídolos y en muchas ocasiones se burlaban de Israel porque tenían un Dios que no era visible. Y además,
cuando Dios juzgaba a su pueblo por rebeldes y los entregaba a manos enemigos, ellos decían, si ve, Dios no tiene poder, porque ustedes fueron derrotados por este o por aquel. Ahora, ¿dónde está su Dios? Hermano, eso no es otra cosa sino la voz de la rebeldía de los enemigos de Dios contra su pueblo, pero también contra Dios mismo. Ahora, yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado esto mismo de diferentes maneras. Tal vez usted ha escuchado esto en los últimos días. Muchos nos cuestionan por creer en el Señor cuando atravesamos por dificultades. ¿Usted es cristiano? ¿Se quedó sin trabajo? ¿Cómo así? ¿Usted es cristiano y se enfermó? ¿Cómo así? ¿Usted es cristiano y le dio cáncer? ¿Cómo así? ¿Dónde está su Dios? ¿No? Escuchamos esto también cuando la vida de fe no nos encamina a buscar o alcanzar lo que los paganos buscan. ¿Cómo así? ¿Usted es cristiano y no quiere acumular y acumular y acumular? ¿Usted es cristiano y no quiere hacer esto? ¿Usted es cristiano y usa su dinero para esto, para lo otro? Si tu Dios si tu Dios no te bendice como los estándares del mundo, ¿dónde está entonces ese Dios? Si no es tan poderoso Dios como para hacerme millonario, ¿por qué yo puedo confiar en Él? Porque Él no es poderoso entonces. También lo escuchamos en diferentes circunstancias. Cuando fallamos lo escuchamos mucho. ¿Cómo así? ¿Usted es cristiano? Y le pasó esto y dijo esto, dijo lo otro. ¿Cómo así? ¿No? Hermanos, hemos visto con asombro y tristeza esta semana también que el mundo y sobre todo nuestro país pregunta, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde estaba el Dios del pastor Marlon Lora cuando entró alguien y disparó y lo asesinó a él y a su familia? ¿Dónde estaba su Dios? Bueno, su Dios estaba definitivamente en los cielos haciendo lo que Él quería y esperando a un hijo que Él había llamado para estar con Él ese día. Él no fue sorprendido por esa masacre, Dios no fue sorprendido por eso. Más bien, estos hombres y estas mujeres pudieron abrir sus ojos y ver al Dios al cual habían servido mucha parte de su vida. ¿Dónde está entonces su Dios? Estaba allí. ¿Cómo responder entonces ante las voces que nos cuestionan por amar y servir a Dios? Verso 3 al 8, nuestro Dios está en los cielos y es soberano, mientras que sus dioses falsos nada son. Esta es si esto se trasladara al lenguaje actual, tal vez muchas personas se sentirían ofendidas. Y yo espero tal vez que algunos de nosotros que somos idólatras hoy nos sentamos también acusados y llevados al arrepentimiento. Debemos responder a estas voces y a nuestro propio corazón recordando quién es Él, que es fiel y misericordioso, pero también podemos decir, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. La soberanía de Dios. Él hace como quiere. Ahora, el asunto es que su soberanía debe ser vista en un conjunto con su misericordia y fidelidad. Es un Dios y es un rey que es soberano, pero no como los dioses soberanos o como los reyes perversos soberanos de este mundo. Él es soberanamente bueno, soberanamente fiel, soberanamente justo y soberanamente santo. Todo lo que Dios hace, hermanos, escúcheme bien, porque esto tal vez usted tenga que recordarlo durante este año y tal vez tuvo que haberlo recordado el año pasado también. Todo lo que Dios hace es para darle gloria a su nombre, pero también es para el bien de los suyos. Todo. Cuando nos pasa algo que nos alegra, es para la gloria de Dios y el bien suyo. Pero también cuando nos pasa algo que no queríamos que pasara, es para la gloria de Dios y es para el bien de los suyos. Debemos entender su soberanía y sus designios como algo que siempre es bueno para nosotros. Mis hermanos, guiemos nuestro corazón a confiar y honrar a Dios, escapar de los falsos ídolos, reconociendo a Dios en su misericordia, en su fidelidad y en su soberanía. Pero también podemos responder recordando que los ídolos son vanos. Verso 4. Los ídolos de ellos son ¿qué? Plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen nariz y no huelen. Hermanos, la Biblia llama ídolo a todo aquello que quiera usurpar el lugar de Dios en la vida de los hombres.
Ídolo es todo lo que los hombres adoran en lugar de Dios. Mis hermanos, los hombres somos hechos para adorar. Los hombres somos religiosos por naturaleza. No hay ninguna cultura o ninguna tribu indígena de la cual se tenga registro a lo largo de la historia que sea una tribu o una cultura atea. Todas adoraban algo, porque nuestro corazón fue hecho para adorar. El problema es que generalmente adoramos lo que no debe ser adorado. Por eso caemos en idolatría. Ahora, el combate contra la idolatría en la vida cristiana es un combate por poner el corazón donde debe ser puesto y por amar lo que debe ser amado. Ahora, el salmista describe de una manera gráfica los ídolos de los hombres. Aparentan hacer algo, pero no pueden hacer nada. Si usted quiere ver otra descripción muy gráfica de esto, le invito a que vayamos a Isaías rápidamente, Isaías 44:14, y le voy a leer hasta el 17. Dice: corta cedros para sí, está hablando toda esta sección de idolatría. Toma un ciprés o una encina, hace que sea fuerte entre los árboles del bosque. Planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta. También hace fuego para cocer pan. Además hace un dios y lo adora. Hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella. La mitad del leño quema en el fuego. Sobre esa mitad prepara un asado. Come carne y se sacia. También se calienta y dice: me he calentado, he visto la llama. Y del resto hace un dios, su ídolo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, pues tú eres mi Dios. Es una pequeña imagen. Imagínese usted en un asado, si usted, mucha gente acá el primero hace asados, ¿no? Que usted al final, usted agarra ese carbón que es madera quemada, ¿no? Y al final la toma, la reúne, le pone un poco de agua, trata de darle una forma y dice: este es mi Dios. Y usted se postra. Después de haber quemado y asado carne sobre esa madera, usted dice: este es mi Dios, tú me puedes salvar. Así de vana se ve la idolatría. Ahora usted puede decir: bueno, pastor, gloria a Dios, yo no tengo ningún ídolo en mi casa. No he hecho ninguna figurita, ¿no? de madera o de metal, no me postro ante nada de eso. Bueno, sí, pero cuénteme de la manera como usted ve el dinero. Cuénteme de la forma como usted ve la lujuria. Jóvenes, muchachos, cuéntenme la forma como ustedes ven algunos ídolos modernos, algunos personajes, algunas cosas que hacen que demandan tal vez todo su tiempo. Algunos ídolos modernos entonces son estos que acabo de nombrar, pero también cuando toman el lugar de Dios hay ídolos modernos que parecen y que en sí mismos son buenos. La familia puede convertirse en un ídolo. Hermanos, debemos tener cuidado. Alguna vez un pastor me decía: mire, lo primero que yo hice cuando tuve a mi hijo en mis manos fue agarrar ese pequeño que estaba allí pesando entre 3 y 4 kilos y decir: oh muchacho, tú vas a ser alguien que va a querer ser mi Dios. Va a querer que mi vida gire alrededor de ti, pero yo voy a comprometerme a luchar con todo mi corazón para que tú no seas mi Dios y para que yo pueda mostrarte quién es Dios. Aún cosas buenas que Dios nos llama a amar pueden atravesar la línea de convertirse en ídolos que son perversos. Usted dice: pastor, pero mis niños son tan lindos. Bueno, sí, yo sé, pero pueden ser también pequeños ídolos terribles, sobre todo a causa suya. Ninguna de estas cosas son malas, pero cuando toman el lugar de Dios pueden tomar el lugar de nuestro corazón y llevarnos por sendas perversas. Verso 8, también respondemos, dice: se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Respondemos también recordando la gran advertencia sobre el final de los idólatras. Mis hermanos, hay una verdad que enseña este salmo que debemos recordar. Ojalá usted se memorice este versículo, y es que los hombres se convierten en aquello que adoran. Los hombres se convierten en aquello que adoran. Los ídolos parecen buenos, pero no solamente no pueden salvar. Lo único que pueden hacer los ídolos es hacer esclavos a los hombres. Y yo he escuchado muchas veces la frase: pastor, yo lo estoy controlando. Pastor, yo estoy en control. ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Qué tal si dejas de hacerlo un día? No, pero es que... No, pero yo puedo controlarlo. Está bien, hermano, como usted diga, ¿no?
Y así hay muchas cosas, piénselo. Tal vez usted algo se le viene a su mente. Te conviertes en lo que adoras y vienes a ser esclavo de eso. El asunto es que generalmente los ídolos se parecen ¿a quién? Los que están haciendo los ídolos, esos ídolos se parecían ¿a quién? A ellos mismos. Entonces al final la idolatría es una muestra de que nosotros queremos ser nuestro propio Dios. Idolatramos el dinero porque el dinero me da placer. Idolatramos la lujuria y el sexo porque el sexo y la lujuria me dan placer. Ahora, el asunto es que el creador del sexo fue Dios. En esencia es bueno dentro del marco de lo que Dios establece. Cuando nos salimos de ahí, nos entregamos a un ídolo que es perverso. Mis hermanos, guiemos nuestro corazón a confiar y honrar a Dios. Escapemos de los falsos ídolos. Así que debemos preguntarnos si al final nuestro ídolo es aquel que vemos en el espejo en las mañanas. Si al final nosotros simplemente estamos viviendo para nosotros, idolatrándonos a nosotros mismos. Nos convertimos en los que adoramos y venimos a ser esclavos de ellos. Ahora, lo hermoso es notar que lo primero que hace el salmista es exaltar los atributos de Dios para luego advertir lo necio que son los ídolos. Es decir, primero el salmista dice, miren, Dios es glorioso, es fiel y misericordioso, por lo tanto, los ídolos son necios y son perversos. Mis hermanos, la hermosura del Señor debe ser la mayor motivación para escapar de la idolatría. La pregunta que debemos hacernos es si Dios es hermoso a nuestros ojos. ¿Es hermoso aquello que Dios dice que es hermoso? Para nosotros es hermosa la familia, es hermoso el matrimonio, es hermosa la iglesia, es hermoso servir al Señor. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros escapamos de la idolatría? Ahora, esta semana, mientras preparaba este sermón, vi un video muy interesante y quise indagar más y hablar un poco de esto, y es acerca de la mitología griega, ¿no? Tal vez algunos de nosotros, yo no sé si aún en los colegios la pidan leer, pero algunos de nosotros tal vez nos acercamos a leer la Odisea, ¿no? O a leer, algunos tal vez el resumen, algunos tal vez buscaron ver la película, algunos hoy si lo ponen a leer va a buscar la IA y preguntarle, resúmela en 2 párrafos. Pero en la Odisea habían varios personajes, uno de ellos era Ulises. Y cuando Ulises estaba cruzando el mar plagado de sirenas, ahora en la mitología griega había un mar que estaba junto a una isla donde había sirenas. Estas sirenas salían a engañar a los marineros con unos cantos hermosos, y contrario a lo que dice Disney y muchas de las imágenes mentales que tenemos, las sirenas eran más parecidas a un águila con una cabeza de mujer que cantaban notas muy altas y melodías hermosas y engañaban a los hombres, porque estos hombres pasaban en el barco y escuchaban las sirenas y decían, wow, si lo que cantan las sirenas es verdad, yo tengo que conocer esa isla. El asunto es que se tiraban de sus barcos y nadaban hasta la isla, o algunos dirigían el barco entero, y al llegar estas sirenas se transformaban en demonios oscuros y terribles, monstruos horribles que devoraban a estos hombres aún estando vivos. Y en la Odisea hay un personaje que se llama Ulises, y Ulises tiene una misión y tiene que atravesar por ese mar. Y él sabe el peligro que hay. Y lo que hace Ulises es decirle a todos sus tripulantes, muchachos, vamos a ponernos, o tienen que ponerse cera en los oídos, para que cuando las sirenas canten no puedan escuchar nada, porque todo el que las escucha es seducido, su canto es hermoso, pero su final es perdición. Pero el asunto es que Ulises quería escuchar el canto de las sirenas. Ulises entonces se ató al mástil del barco y les dijo a estos hombres, si por alguna razón llegan a escucharme que me quiero bajar, no me bajen. Yo quiero escuchar, pero no quiero morir. Y Ulises atraviesa, y efectivamente cuando empieza a escuchar el canto de las sirenas, Ulises desesperado dice, bájenme, yo quiero ir allí, yo quiero ir a ver estas sirenas. Y atraviesa el lugar y atraviesan con vida. Pasan, pero no por una convicción de corazón. Pasan por cosas externas que los protegieron. Pero hay otro personaje, Jasón y los argonautas. Y Jasón también tenía que atravesar por ese mismo mar. Pero Jasón no se ata al mástil. Lo que hace Jasón es contratar a Odiseo. Y le dice, Odiseo, viaja con nosotros. Odiseo era el mejor músico que existía en ese momento. Su voz y su lira eran dulces y maravillosas.
Y el asunto es que cuando Jasón y los argonautas pasan por ese mismo mar, le dice a Orfeo, comienza tus mejores melodías, canta tu mejor melodía. Y Orfeo comienza a cantar. Y cuando las sirenas comienzan a cantar, al mismo tiempo que Odiseo, sus cantos parecen nada. Y entonces los argonautas pasan a salvo. Dos personajes que lograron pasar. Pero uno de ellos pasó por convicción en su corazón y por entender que había algo más hermoso. Mis hermanos, a veces nuestra vida cristiana se ve de esa manera. A veces queremos combatir contra la idolatría amarrándonos de cualquier poste y atándonos a cualquier cosa que nos ayude a escapar de eso. Pero no buscamos escapar de la idolatría a causa de que Cristo se ha visto como más hermoso y más dulce. Mis hermanos, la melodía del Evangelio es la más dulce melodía que debe convencer nuestro corazón y seducirlo. Ante la hermosura de Cristo y del Evangelio, todos los cantos de las sirenas de este mundo y del pecado de este mundo deberían parecer para nosotros como nada. ¿Qué nos motiva a escapar de la idolatría? ¿Qué te motiva a escapar de la idolatría? ¿Las consecuencias del pecado? ¿Qué te motiva a escapar de la lujuria que te descubran? ¿Qué te motiva a escapar del pecado? ¿Lo que digan los hombres? ¿Ser expulsado de la membresía de la iglesia? ¿O nos motiva a escapar de la idolatría, a reconocer que Cristo, su misericordia y santidad son más dulces que cualquier pecado que podamos probar? ¿Es Cristo ese tipo de hermosura y dulzura para nosotros? ¿Refleja la manera como lo servimos, que lo vemos a Él como hermoso? Ahora el salmista continúa y recuerda a estos hombres que el Señor es su ayuda y es su escudo. Verso 9 al 11. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y escudo. Casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. El salmista da otra razón por las que Israel debe glorificarlo y escapar de la idolatría. Ellos deben recordar que el Señor es su ayuda y escudo de los que le temen. Ese aspecto de la vida cristiana es algo que trae mucho aliento para nosotros. La Biblia resalta que el Señor nuestro Dios es ayuda de su pueblo. Toda la historia del Antiguo Testamento refleja que Dios está a favor de los suyos, incluso a pesar de que eran un pueblo necio. Ellos pueden confiar en el Señor, no en su mérito, sino en la misericordia y fidelidad del Señor. Ahora, ¿qué significa confiar en Él? Esta expresión significa buscar refugio o encontrarse como seguro bajo alguien. Reconocer entonces o buscar refugio o ver a Dios como confiable es reconocer que nuestras vidas están en manos del Señor. Hermanos, todo lo que vivimos o atravesamos está bajo el conocimiento de Dios, pero también bajo su gobierno. No hay nada que suceda que no solo Dios no conoce, sino que Dios no controle. Y debemos creer esto. Dios nunca es tomado por sorpresa. Dios nunca es sorprendido cuando vienen las circunstancias de la vida. Tanto en cualquier caso, se refleja siempre que los que le tememos estamos en sus manos. Ahora debemos reconocer a Dios como fuente de nuestra seguridad. Esto es lo que significa que Él es nuestro refugio. El asunto es que muchos de nosotros vivimos nuestras vidas como si no necesitáramos refugio. Y otros buscando refugio donde no podemos encontrarlo. Esta semana estaba ahí cerca de mi casa, como a 15 minutos en Jumbo. Y mi esposa me dijo, amor, está como oscureciendo. Y el mensaje allí era, véngase ya para la casa. Y yo, como un esposo promedio, creía que tenía la situación en control. Así que dijo, bueno, tengo unos 15 minutos más y luego me voy para la casa. El asunto es que cuando salí, efectivamente, a los 5 minutos, es decir, en la tercera parte de mi trayecto, empezó a llover. Y me enfrenté al siguiente dilema. ¿Qué debo hacer? ¿Me devuelvo a Jumbo y me protejo de la lluvia y espero hasta que pase? ¿O me animo a correr a mi casa donde tengo un refugio seguro? A lo lejos, tal vez a 2 cuadras, vi que habían un par de mujeres refugiándose de la lluvia. Yo dije, bueno, allí puedo hacer un pare y estar un poco seguro.
Pero cuando llegué allí, realmente era una mentira. La lluvia caía casi igual que en el andén. Y dije, no estoy seguro aquí. Pero a la cuadra siguiente vi una gran carpa. Yo dije, bueno, allí sí puedo acampar, estar seguro. Y corrí allí y me hice allí. Sin embargo, con lo que no contaba es que la lluvia también va en diagonal. Y empecé también a mojarme. Así que decidí seguir adelante y decir, bueno, ya estoy a 2 cuadras de mi casa, puedo lograrlo. Finalmente llegué y finalmente pude estar tranquilo. Ahora, ¿a qué voy con esta historia? En que yo pensé que habían 2 refugios que eran seguros y me dirigí hacia ellos. Por un lado, podemos pensar que no necesitamos. Usted puede pensar que no necesita refugio hasta cuando llega la tormenta. Allí todos buscamos. Pero también pasa que somos convencidos que lo necesitamos, pero lo buscamos donde puede que no exista ningún refugio para nosotros. Podemos buscar refugio aún bajo la tormenta que no nos va a proteger para nada. Mis hermanos, solamente hay un refugio seguro para los hombres. Solamente hay alguien que puede ser confiable para los seres humanos. Y ese es Dios. Cristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es donde nuestra confianza debe depositarse. Mis hermanos, debemos ver a nuestro Señor como refugio de nuestras vidas. El asunto también es que el salmista dice que confiemos en Él como ayuda y escudo a aquellos que tememos a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que confiar en el Señor y estar seguro de que Él es ayuda y escudo comienza con tener temor de Dios. El incrédulo no puede tener ninguna seguridad de que Dios va a ser su ayuda y su escudo. Dice la Biblia que Dios está contra el impío todos los días de su vida. No hay refugio para el impío en Dios, porque no hay temor de Dios en su corazón. Y el asunto es que la mayoría de impíos, cuando están en una dificultad, ¿qué hacen? Diosito, ayúdame. Ahora sí, seguro que si me saca estas, ahora sí, voy a ir a la iglesia, voy a buscarte, voy a leer la Biblia. No hay ningún tipo de refugio para aquel que no teme al Señor. ¿Qué es temerle? Honrarlo, adorarlo, vivir para Él. Hermano, no hay mentira o no hay tristeza mayor que creer que tenemos algo cuando en realidad no lo tenemos. Así que usted debe examinarse hoy. ¿Temo yo al Señor? ¿Puedo tener seguridad de que Él es ayuda y escudo para mí? Guiemos nuestro corazón a confiar en el Señor. Escapemos de los falsos ídolos. Los ídolos pueden ofrecer la sensación de seguridad. Los falsos ídolos pueden ser aquellos donde buscamos refugio, pero al final no son sino solamente carpas con grandes huecos bajo una gran tormenta. No pueden ofrecer seguridad. Mis hermanos, este llamado es a que confiemos entonces en el Señor, a que confiemos en Él, como aquellos que buscan servirle. Casa de Aarón dice, busquen al Señor. La casa de Aarón eran los que servían en el templo. El ministerio y el servicio a Dios tiene muchos peligros y uno de esos peligros es confiar más en nosotros mismos que en Dios. Confiar más en la teología que tenemos o en nuestra reputación que en el Dios que se revela en la teología. El camino del ministerio, para aquellos que lo desean, es el camino de hombres quebrantados que deben abandonar todos los días la confianza en sí mismos. Si yo tuviera esos rituales de coach y autoayuda, seguramente una de las cosas que me diría al espejo todos los días es: Álvaro, no confíes en Álvaro. Porque mi tendencia es a confiar en mí. Y la tendencia de la iglesia a veces es confiar en los hombres. Pero solamente podemos confiar en el Señor, y todo hombre es digno de confianza siempre y cuando esté mostrando al verdadero digno de confianza. Mis hermanos, hablemos a nuestro corazón estas verdades, luchemos por atesorarlas en nuestro corazón. Rodeémonos de hermanos y amigos que teman al Señor y que nos ayuden en esta batalla para adorarlo, y escapemos de los ídolos y veamos a Dios como digno de refugio y escudo. Verso 12 al 18, la última recordación. Recordemos las promesas de bendición del Señor creador y soberano. Verso 12. Dice: el Señor se ha acordado de nosotros.
Él nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños, niños, como a grandes. Al Señor los prospere a ustedes y a sus hijos. Benditos sean del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. El salmista comienza esta última sección afirmando algo que debería conmover nuestro corazón. Dios no solo tiene misericordia de hombres y mujeres como usted y como yo, sino que Dios también se acuerda de nosotros para bendecirnos. Hermanos, hay total seguridad de que el Señor se acuerda de nosotros debido a que somos suyos. Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y nos amará hasta que el mundo deje de ser como lo conocemos. Por eso Él se ha acordado de nosotros. Pero también se ha acordado ¿para qué? Para bendecirnos. Toda cosa buena viene de parte de Dios. Una de las mayores bendiciones que recibimos al creer en Él es recibir un nuevo corazón que pueda entender qué es realmente ser bendecido. Ahora, para ser prosperado por Dios, lo primero es que Él redefine, cambiando nuestro corazón, lo que significa prosperidad. Si yo le pregunto a su ser antes de Cristo qué es ser próspero, espero que la respuesta sea diametralmente diferente a la que pueda dar hoy. Si creemos que ser prosperado hoy es lo mismo que cree mi vecino que no es cristiano acerca de ser prosperado, tenemos un grave problema. Si creo que la prosperidad es lo mismo que define, que el impío llama prosperidad, estoy en un grave problema. La prosperidad de la que habla el Señor es algo mucho más glorioso, infinitamente más majestuoso de lo que el impío pueda desear. Y tenemos un Dios que quiere bendecirnos, que nos ama y que nos quiere prosperar conforme a lo que realmente significa ser prosperado en nuestra alma. Charles Spurgeon decía esto: su naturaleza es bendecir, su prerrogativa es bendecir, su gloria es bendecir, su deleite es bendecir, Él ha prometido bendecir. Por tanto, podemos estar seguros de esto, que Él bendecirá y bendecirá y bendecirá sin cesar. Mis hermanos, comencemos este año con la seguridad de que Dios bendice a los que le temen. No hay otra posibilidad. Él anhela el bien de los que son suyos. La pregunta es hoy si usted pertenece a Él. Porque si usted no pertenece a Dios, yo no puedo decirle esto a usted. Quisiera hacerlo, pero sería mentiroso y estaría dando falsas promesas. Pero si usted pertenece al Señor, usted puede tener la seguridad de que Él nos bendecirá. La bendición de Dios es la que permite disfrutar de las cosas sin poner nuestro corazón en ellos. El dinero puede ser una bendición cuando lo recibimos, pero no lo vemos como la fuente de nuestra confianza, sino que seguimos viendo al Señor como la fuente de nuestra confianza. Uno de los asesinos de la idolatría al dinero es ser generosos, no solo con la iglesia para el avance del evangelio, sino con otros hermanos. Ser generosos. Es un asesino de la idolatría al dinero. Porque lo primero que usted piensa cuando recibe algo adicional, ¿qué es? ¿Qué me voy a comprar? Pero lo que debería pensar un corazón generoso es, ¿cómo puedo usar esto bien? ¿Cómo puedo usar esto para mostrarle al mundo que el dinero no es mi Dios, sino que Dios es mi Dios? La bendición de Dios es la que nos permite disfrutar de las cosas sin poner nuestro corazón en ellas. Los hijos son una bendición, gloria a Dios. Pueden ser ídolos terribles, pero realmente son una bendición. Siempre y cuando nos permitan reconocer que Dios es Dios. Anhelemos estas cosas. El Señor los prospere a ustedes y a sus hijos. Muchachos, acá hay varios jóvenes hoy, niños y chicos. La mayor prosperidad del alma del cristiano es conocer a Dios, fortalecerse en Él.
Esta es una prosperidad que debemos anhelar para nuestros hijos. Ahora, no está mal trabajar para darles una buena herencia, pero si en el camino de darles una buena herencia los perdemos a ellos y perdemos su alma, no estamos haciendo nada. Hace unos meses estuvimos de retiro en un lugar maravilloso y el dueño me decía con gran pesar que sus 2 hijos no iban a heredar lo que él tenía, y si lo iban a heredar, seguramente lo iban a vender, y que no había nietos que pudieran después disfrutar de todo ese trabajo arduo por el cual él se esforzó. ¿De qué vale una gran herencia si los herederos están muertos? Niños, la mayor prosperidad que existe y el mayor bien que sus padres deben desear para ustedes es que conozcan al Señor. Pídanle a Dios ser niños obedientes, jóvenes que obedezcan y amen a sus padres. Ahora, ¿cómo deberíamos vivir? ¿A qué me lleva esto? ¿Cómo poder poner esto en práctica? Verso 15. Benditos sean del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hombres. Los muertos no pueden alabar al Señor, ni ninguno de los que desciende al silencio. Mis hermanos, hay un contraste en los versos 17 y 18. Hay hombres que viven y hay hombres que están muertos. Yo sé que esto no es una gran revelación, pero es verdad y a veces no lo pensamos. Hay hombres que están vivos y hombres que están muertos. No hay término medio. O estamos vivos unidos a Dios, quien es la vida, o estamos muertos en nuestros delitos y pecados y en la idolatría de este mundo. El asunto es que la mayoría de hombres creen que sus vidas agradan a Dios. Si usted hace una encuesta y pregunta ¿cuántos de ustedes son enemigos de Dios? Yo estoy seguro, hermano, que al menos un 95% de los hombres va a decir, no, yo no soy enemigo del Señor. Ah, ok, cuéntame, ¿qué conoces de Dios? No sé nada de Él, no me interesa saber nada de Él, no quiero ir a la iglesia ni leer la Biblia, pero yo no soy enemigo de Dios. Ok. Están muertos en sus delitos y pecados. El asunto es que los muertos no pueden alabar a Dios. Los muertos no pueden tener ese tipo de seguridad y por eso son como los hombres de los primeros versículos. Los muertos son idólatras. No pueden y no desean conocer a Dios. Buscan tener seguridad en las cosas vanas y al final vienen a ser como hombres muertos. La buena noticia, mis hermanos, antes de que terminemos, es que hoy es día de esperanza. La Biblia enseña que los muertos no pueden adorar a Dios, pero la Biblia también enseña que Dios puede y desea darle vida a los muertos. Si usted entró por esa puerta como un idólatra consumado, yo quiero decirle que usted puede salir como un idólatra retirado. La membresía de la iglesia podría ser vista como idólatras retirados y en rehabilitación, ¿no? Deberíamos vernos así. Idólatras retirados que ahora anhelamos buscar al Señor. Hoy es día de esperanza. La resurrección de Cristo nos recuerda que la muerte fue vencida. Aquellos hombres muertos en delitos y en idolatría tenemos esperanza. ¿Qué debemos hacer? Reconocer que somos idólatras, pedir perdón a Dios y apartarnos de la idolatría. Si usted está acá hoy, debe saber esto. Dios quiere darle vida. Dios quiere bendecirlo. Y la mayor bendición y la mayor prosperidad del alma humana es Dios mismo. Es Dios mismo. Pero para eso necesitamos reconocer que necesitamos la misericordia de Dios y que necesitamos que Él sea nuestro escudo y nuestro refugio. Nosotros bendeciremos al Señor. Nosotros daremos gloria al Mesías. Porque Cristo es la razón para darle gloria a Dios. Cristo es la razón por la cual vemos la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios. Cristo vino para librarnos de nuestro corazón idólatra. Murió como el peor de los idólatras para que nosotros podamos tener vida. Hermanos, el anhelo de los que hemos visto a Cristo y lo hemos conocido como ayuda y escudo es que bendigamos al Señor ahora y para siempre. Que podamos hoy decir, bueno, Dios no se rige por calendarios, yo espero que usted lo sepa. Dios no está contando un año más, me estoy haciendo más. No. Dios no cambia, es el mismo hoy, mañana y por los siglos. Pero nosotros sí. Mi anhelo es que usted hoy
al ver un panorama que se acerca de 349 días o algo así, usted pueda decir, Señor, que yo pueda decir todos los días, hoy y siempre, mi anhelo es bendecir tu nombre, Señor, adorarte a ti. Finalmente, hermanos, si usted no conoce a Dios y está acá, yo quiero decirle que usted debe ser llevado al arrepentimiento si usted ha confiado, y seguro que ha confiado en ídolos que son falsos. Tal vez usted se apresa hoy de algún ídolo y usted está contento bajo ese yugo. Se diga, no, pastor, pero es que no. Al final, el ídolo solo puede traer muerte. Esta semana escuché un sermón y el predicador decía algo que me marcó y decía, si tú no has nacido de nuevo, llegará el día en que anheles nunca haber nacido. Cuando estemos delante del Señor, si no hemos nacido de nuevo, desearemos nunca haber nacido. Debemos ser llevados a confiar en el Señor como ayuda y escudo, verlo como la fuente. Él es bueno, ven a Él, ven a Cristo. Él es fuente, Él es escudo, Él es verdadero refugio. Pero iglesia, también debemos buscar luchar con todas nuestras fuerzas en contra de la idolatría. Muchas veces los procesos de disciplina que hacemos en la iglesia no son otra cosa sino una búsqueda por ayudar al hermano a que se aparte de la idolatría. Esos son. Y al final, cuando decimos no podemos hacer más, lo que declaramos es ese ídolo vino a ser su Dios. Que el Señor nos ayude. Debemos poner nuestra confianza en el Señor y llevar nuestras vidas de una manera que lo alaben. Busquemos dar gloria a Dios. Que sea nuestro anhelo iniciar un año dándole gloria al Señor. Hermanos, el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude y nos permita caminar como hombres que lo conocen, que lo adoran y que escapan de los ídolos de este mundo. Padre, gracias por tu favor y tu misericordia, Señor. Tú has sido bueno con nosotros. Tú eres santo y anhelas que nosotros guiemos nuestro corazón a amarte más, Señor. ¿Por qué los hombres podrían rechazar el canto más hermoso que puede existir? La dulzura más sublime que podamos disfrutar, el deleite y el gozo majestuoso y eterno que no puede ser eclipsado por nada en este mundo. ¿Por qué resistirnos a eso, Señor? Ten misericordia de los corazones, de las almas que estamos acá. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque nuestra inclinación es a ser idólatras. Nuestra inclinación es apartarnos de ti, Señor. Pero tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Cristo vino para que en su muerte nosotros ya no muramos, para que en su muerte tengamos vida y para que teniendo vida podamos alabar a Dios, Señor. Que seamos una iglesia que te alabe, que seamos hombres que te alaben, Señor, y que bendigan tu nombre para siempre, papá. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Amén.